Buenas tardes. Hoy vamos a tocar una de las cuestiones centrales del cine, y no solo del cine. Vamos a hablar del amor y del puesto que tiene en el cine y de lo que nos aporta. Dante decía l'amor que mueve el sol y l'altre stelle, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Desde esa importancia que se le ha dado durante siglos, ha decaído mucho la importancia que se le da. Si ustedes miran las cosas en que se escriben, que se hablan, que se tratan, verán ustedes que no es demasiado frecuente que se hable de amor. En cambio, ha aparecido en el uso cotidiano una palabra que se empleaba poco, un concepto biológico, que cuando se hablaba de anatomía, de fisiología, de zoología, de botánica, se hablaba de sexo, pero muy pocas veces y como un término casi técnico. Ahora no deja de aparecer en todas partes y constantemente, en cierto modo, ha desplazado a la palabra amor. No es que no tengan que ver, tienen que ver evidentemente. El amor en su forma primaria es un amor sexual, pero Ortega dijo una vez una cosa que me parece enormemente certera, que la función del impulso sexual era, dijo, como el viento en las velas. Parece perfecto. Si no hay viento, un velero no navega. Pero no basta con el viento. Hace falta, por lo pronto, el velero. Hace falta el mar. Hace falta una ruta, una trayectoria, un punto de destino. El viento en las velas es necesario, pero como diría un matemático, pero no suficiente. Y evidentemente, cuando se trata de lo humano, yo creo que la importancia del amor es muy difícil exagerar. Es quizá, a pesar de cuánto se ha dicho y cuánto se ha escrito, es todavía mayor. Yo creo que es mucho mayor. Por una razón, y es que cuando se habla de personas, cuando se habla de lo humano, nos encontramos con un hecho radical, y es que la vida humana se realiza en dos formas: varón y mujer. Hay naturalmente animales, un número inmenso de animales y algunas plantas tienen sexo, es decir, hay dos variedades, hay un sistema de reproducción sexual. Pero naturalmente es una función particular, una función bastante limitada, que en la mayor parte de los animales está reducida a una época del año, a una estación. Es decir, es algo que no tiene función ni siquiera normal, habitual en la vida, en la mayor parte de las formas de vida animal. Pero la condición sexuada, es decir, el hecho de que la vida humana se realiza en esas dos formas, varón y mujer, establece una tensión entre ellas, una polaridad, una disyunción polar, que remite una forma a la otra, de un modo constitutivo y permanente. Es decir, que el varón necesita a la mujer para muchas cosas, pero la primera para ser varón. Y la mujer necesita al varón también para muchas cosas, pero la primera, la radical, es para ser mujer. Es decir, se es mujer por referencia al varón, se es varón por referencia a la mujer. Por eso hablo de una disyunción polar que afecta a cada uno de los términos de ella, a cada uno de los dos disyuntos. Este es un caso único que no tiene nada que ver con la condición sexual. La condición biológica sexual es algo muy importante, muy interesante, y el hombre también la tiene, por supuesto. Sí, pero es lo de menos. Es algo relativamente secundario en un plano de realidad bastante superficial y eventual. Dirán ustedes, bueno, pero esto tampoco es el amor. Claro que no. Ah, no, por supuesto no. La condición sexuada, es decir, esa proyección mutua, recíproca, del varón y la mujer,
es el ámbito en el cual aparece la condición amorosa, que tampoco es todavía el amor. La condición amorosa es precisamente esa proyección, esa presencia de la mujer en el varón y del varón en la mujer en su realidad propia. Quiero decir, esto es lo capital para ser lo que son. Y en ese ámbito, precisamente, surge la necesidad. El hombre se define más por sus necesidades que por sus posesiones. Y lo característico, lo radical, no me cansaré de repetirlo, es que el varón y la mujer se necesitan mutuamente para ser lo que son. Hay, por tanto, una necesidad intrínseca que forma parte, diríamos, de la misma condición varonil o de la condición femenina. Y en ese ámbito, precisamente, es donde surge esa posibilidad del amor, esa condición amorosa que tiene un carácter ya muy particular, un carácter efusivo, es una proyección, es una donación mutua, etcétera, etcétera. Y esto, como ven ustedes, es algo que tiene una importancia absolutamente radical, muy superior, mucho más hondo, mucho más profundo que la mera condición sexual, que es sumamente importante, por supuesto, naturalmente, y es además la clave de la reproducción y de la propagación de la especie y de la permanencia de la especie humana. Ahora bien, el amor, tal como lo estoy presentando, tal como lo estoy entendiendo, es algo que el hombre descubre en su vida. Hay un momento en que el hombre, y la mujer, claro, hablo del hombre en general, descubre por lo pronto esa posibilidad. Las relaciones entre varón y mujer, en su inmensa mayoría, no son amorosas. Por supuesto. Yo a veces he comentado la desaparición en nuestra época de la galantería. La galantería era una convención, pero era el gesto que hacía el hombre de que se estaba enamorando o se podía enamorar de la mujer que tenía delante. Esto era posible, tenía una especie de verosimilitud estética contra la mujer, era rara en la presencia, y cuando uno encontraba una mujer de vez en cuando. Pero evidentemente, como la mujer está, por fortuna, creo yo, en todas partes, cuando el hombre está siempre en presencia de mujeres todo el día y a todas horas, evidentemente no puede hacer el gesto de estar enamorándose o ir a enamorarse de todas las mujeres que encuentra. Por ejemplo, yo no podría hacer ese gesto ahora respecto a todas ustedes. No digo que no lo merezcan, digo que perdería toda verosimilitud estética. Y entonces, naturalmente, pues la galantería ha desaparecido del planeta. Lo cual me parece lamentable. Porque si esto no es posible, podría haber sustitutivos, podría haber formas adecuadas que reemplazaran esa realidad, repito, importante y que hoy se ha hecho imposible. Yo creo que el equivalente actual de la galantería es que el hombre trate a la mujer como mujer, lo cual no es frecuente, nada frecuente. Yo he experimentado que cuando se trata a una mujer como mujer, yo no sé hacer otra cosa, lo confieso, sobre todo si no es muy joven y no es particularmente bella, la mujer tiene ahora una especie de sorpresa agradecida. Le extraña un poco y la agradece. Ven ustedes cómo, en definitiva, es posible, en circunstancias diversas, cambiar también lo que ha quedado imposibilitado, en cierto modo, por razones objetivas y reales. Como ven ustedes, por tanto, esa necesidad última, esa necesidad que se tiene precisamente de la persona del otro sexo, de la persona femenina en el caso del hombre, la persona masculina en el caso de la mujer, es precisamente el gran supuesto de que aparezca, cuando aparece, el amor. Pero es siempre posible. Acabo de decirles que las relaciones entre hombres y mujeres no son amorosas. La mayor parte de las veces no son amorosas. Pero diríamos, usando una expresión hegeliana, que se mueven en el elemento del amor.
Es decir, es posible el amor. Es el supuesto de toda relación entre varón y mujer, que el amor es posible. Normalmente no surge, casi nunca surge, es bastante infrecuente incluso. Sí, pero la posibilidad está dada. Ahí está. Y de vez en cuando se realiza. Les decía a ustedes que esa realidad se descubre, no es fácil decir cuándo, pronto. Hay un momento en que el chico o la chica empiezan a vivir al otro sexo, diríamos, en cierto modo, en el elemento de la posibilidad del amor. Puede haber una atracción, ahora se cree que es una atracción sexual, yo no lo creo. Creo que esto es una falsificación total. Creo que hay una serie de impulsos estéticos, sentimentales, de curiosidad, en cierto modo misteriosos, antes de que haya ningún deseo sexual explícito ni concreto. Eso viene mucho más tarde, en general más tarde. Lo que pasa es que ahora se da por supuesto que eso es lo que hay, que esa es la realidad. Yo he dicho a veces que hay mucha más realidad, mucha más fidelidad a lo real, no sé, en Petrarca o en Dante o en los sonetos del portugués, que en los tratados de sexología actuales. Mucho más real, son mucha más realidad. Normalmente, como vivimos en sociedad, y especialmente no en sociedades primitivas, por lo menos yo no las conozco, no he vivido nunca en Papuasia o en las Islas Trobriand, predilectas de los etnólogos. En los países que tienen un desarrollo cultural e histórico y que se vive en convivencia, el descubrimiento del amor casi siempre nace de esa convivencia, nace de lo que se dice, de las conversaciones, de ciertas experiencias, de ciertas impresiones que el joven o la joven no entiende muy bien, no interpreta muy bien, siente un cierto interés, una cierta inquietud, una curiosidad, pero eso naturalmente es interpretado por la sociedad, digamos, en general, por los compañeros, por los amigos, por las lecturas, a veces por la literatura, otras veces por la subliteratura, depende naturalmente de qué se lee, depende de qué literatura. Ustedes comprenderán que no es lo mismo, no sé, leer a Petrarca o a Garcilaso o sus equivalentes en otras lenguas, no sé, o leer novelas pornográficas, ¿no? Evidentemente hay una diferencia bastante grande, ¿no? Hay, por tanto, un repertorio de interpretaciones recibidas que hacen que el joven o la joven entienda eso que empieza a sentir, eso que le empieza a parecer interesante de una manera o de otra según lo que ha recibido. Ustedes piensen en lo que recibe un joven actual. ¿Qué estímulos, qué interpretaciones recibe normalmente? Unos son, digamos, pseudocientíficos, otros son lo que da la televisión, o, en fin, los debates y consultas y preguntas y inquisiciones que bombardean al joven, al muchacho, a la muchacha actualmente, probablemente con pocas lecturas, probablemente con poca literatura, con muy poca lírica. No olviden ustedes que hace ya bastantes años que no se leen versos, muy pocos. Los jóvenes no tienen versos en la memoria, es una de las carencias que me parece más peligrosas. Es curioso que la poesía, que fue muy popular, todo el mundo tenía versos, mejores o peores, pero muchos. De todo el mundo, de todas las clases sociales, de todas las edades, hasta finales del siglo XIX. Esto cambió después
la poesía empezó a ser más privada, frecuentemente hermética. Ya los grandes poetas del siglo XX han sido minoritarios, no populares. Ya ni siquiera, por ejemplo, Rubén Darío, que es un fantástico poeta, yo creo, cada día me parece más extraordinario. Pero no fue popular. Hay 2 o 3 poemas populares de Rubén Darío. Los demás no han sido minoritarios. No digamos ya de los españoles de la generación del 98, no digamos los siguientes, ni Antonio Machado, ni Juan Ramón Jiménez, han sido populares, no digamos, ni lo ha sido jamás de los posteriores, los más jóvenes. Hay excelentes poetas, muchos de ellos, pero no populares, minoritarios. Y a medida que ha ido pasando el tiempo, la lectura de poesía y el tener poesía en la memoria ha ido disminuyendo de una manera que a mí me parece muy inquietante. Porque justamente la poesía daba el temple amoroso, la interpretación de la tonalidad amorosa, la ha recibido el hombre occidental durante milenios, desde los griegos hasta el siglo XIX, por el vehículo de la poesía. Y esto no ocurre, esto falta. Dirán ustedes que en cierto modo la música es un sucedáneo. No es lo mismo. La música tiene un gran valor, la música que lo tiene, naturalmente, no toda. Pero en todo caso no tiene palabras, no tiene conceptos, no dice nada. Por tanto, la interpretación puede ser de una tonalidad emocional, pero no más. Ha habido el teatro, ha habido la novela, especialmente en 2 siglos, en el XVIII y el XIX. La novela ha sido un vehículo enorme, sobre todo el XIX, por supuesto, de análisis de la realidad amorosa. Han presentado casos de amor, han analizado en general con finura las diferentes formas de amor. Ha sido el gran vehículo que ha compensado muchas cosas. Fíjense ustedes que en el XIX convergen la vigencia de la poesía y el influjo de la novela en su fase más influyente y más perfecta. Pero esto, repito, hay una crisis que se produce en nuestra época precisamente y coincide más o menos, coincide con la aparición del cine. Tenemos el último siglo que tiene en cierto modo carencia de esas cosas de que hablaba, tiene el elemento del cine. Y el cine representa una presencia del amor extraordinaria, por muchas razones. Una de ellas porque el cine, que por lo pronto se presenta, insisto, como una diversión, es una diversión que presenta historias humanas, historias dramáticas en gran parte, se nutre, al comenzar, durante muchos años, se nutre muy principalmente de literatura. Fíjense ustedes que mucho más, durante muchos años, mucho más que escribirse textos especiales para el cine, sobre todo en las películas que no eran muy ocasionales, o pequeños cortometrajes, o pequeños sketches para, por ejemplo, cómicos. Cuando se trata de una historia humana, cuando aparecen las formas de lo humano con cierto detalle, con cierta extensión, casi siempre se trata de la traslación a la pantalla de obras literarias, a veces teatrales, de preferencia relatos breves, a veces dilatados en el cine, o al revés, novelas condensadas en cierta medida para ajustarse a las exigencias de la proyección cinematográfica. Y entonces, evidentemente, por lo pronto, ha contado el cine historias en una gran proporción amorosas, porque eran amorosas las obras literarias de que partía y porque además ha sido un elemento de interés permanente de la vida humana. El cine ha sido en una enorme proporción cine amoroso. Añádese a esto otro factor, y es que precisamente el cine contaba con algo que no ha tenido la literatura, que es la presencia de los personajes, la presencia física, corporal.
Es decir, cuando el cine cuenta una historia amorosa, aparecen un hombre y una mujer, con su corporeidad, con su atractivo, con su belleza, con sus gestos amorosos, con un relieve que evidentemente estaba simplemente insinuado, simplemente incoado en algo que ha desaparecido, que era la ilustración. Los libros se ilustraban. La mayor parte de los libros, sobre todo las novelas, se ilustraban. Yo conseguí hace unos años una edición de obras completas de Víctor Hugo, en 19 grandes volúmenes. Tienen cientos y cientos de ilustraciones. Está todo ilustrado. Esto era frecuente. Las novelas inglesas, francesas, españolas se ilustraban normalmente. Y entonces nos daban una figura de los personajes, veíamos un poco cómo eran. Era un apoyo para imaginarlos, naturalmente había que imaginarlos porque daba pie simplemente para la imaginación, pero no mucho más. Pero en el cine no es eso. En el cine están actores y actrices de carne y hueso, visibles desde un cierto momento con su voz y su palabra, con el color. Los vemos vivir, los vemos moverse, los vemos hacer los gestos del amor en todos sentidos, lo cual tiene evidentemente una función intuitiva. Además, esto imponía en cierta medida una cierta depuración, incluso una estilización. Ustedes piensen, por ejemplo, la belleza. Durante muchos años ha sido condición casi inexcusable para ser, sobre todo para ser una actriz, el hombre también en cierta medida, la belleza. Y precisamente ha presentado el cine una colección de modelos de belleza, de formas de belleza, de las cuales en definitiva los espectadores podían enamorarse, y a veces se enamoraban de una manera vicaria, de una manera irreal, todo lo que se quiera, pero en cierta medida, si por lo menos había un gesto, una posibilidad, eso que les llamaba ustedes de el temple amoroso, eso se ha producido naturalmente con los actores o con las actrices del teatro, del cine especialmente, gracias a su visibilidad, a los primeros planos, al conocimiento de los gestos, a la percepción de la belleza, del atractivo, etc. Es decir, que tenía evidentemente, diríamos, frente a las interpretaciones rebajadoras, degradantes del amor, que tienen vigencia, que la han tenido en ciertos momentos y en ciertos medios, que hoy la tienen muy grande, había, diríamos, como una exaltación, como una depuración, si quieren ustedes, como una idealización de la relación amorosa. Esto ha tenido una función extraordinariamente importante en el cine. Solamente en cierto momento, a veces por un afán de veracidad, por un afán de realismo, se ha empezado a introducir, no sé, el desaliño, la suciedad, incluso la fealdad en los personajes. Tengo la impresión de que esto ha sido quizá un error del cine, no ya un error por sus consecuencias, sino un error cinematográfico. Ha habido unos años en que ha estado muy desprestigiada la palabra glamour. Bueno, no estoy seguro de que no vale la pena. Hay cosas peores, desde luego. Puede haberse hecho un uso excesivo, incluso un poco falso o artificial del glamour, pero con todo, entre el glamour y el anti-glamour, si puede hablarse de ello, me quedo con el glamour. Es un problema delicado. Pero hay algo más y muy importante, creo. Les decía a ustedes que el cine presenta no solamente las figuras del varón y de la mujer, sino los gestos del amor. En general las películas consisten muy principalmente en el nacimiento del amor, nos cuentan el proceso del enamoramiento. La palabra enamoramiento tiene dos sentidos distintos. Yo a veces propongo para uno de ellos emplear la palabra enamoración. Es decir, ahí el proceso por el cual un hombre se enamora de una mujer o una mujer se enamora de un hombre,
Es decir, por lo pronto es un fenómeno de la atención se concentra, no tiene ojos más que para esta persona, habla todo el tiempo de ella, o ni la nombra, que es otro síntoma muy parecido, equivalente. Se concentra la atención, hay una especie de polarización, se produce lo que un amigo mío llamaba el estado de estupidez prenupcial, en que ya no se puede hablar con la persona que se está enamorando porque no le interesa nada, ni entiende de nada, bueno. Este proceso de enamoración en general es pasajero, a veces termina negativamente, a veces termina porque la persona se pasa la mano por la frente y dice, ¿qué me pasaba a mí? Y recobra la tranquilidad y ya aquello ha pasado, ha sido una especie de ofuscación pasajera. Pero otras veces no, otras veces se cumple el proceso y entonces se produce el enamoramiento. Es decir, el que ha pasado por la enamoración queda enamorado, justamente. No es que se proyecte amorosamente sobre otra persona, es que esa persona es su proyecto. Cosa completamente distinta. Y esta es la forma radical, la más importante. Pues bien, el cine ha presentado los procesos de enamoración y a veces su disipación, a veces el desamor, a veces, y por sustitución, un clavo saca otro clavo, dice un dicho español, añade luego, o se quedan los dos dentro. A veces los refranes españoles tienen, como cuando se dice, en todas partes cuecen habas, y añade, y en mi casa a calderadas. Bueno, hay esa especie de codas frecuentes que tienen su consecuencia. Pues bien, eso, recuerden ustedes, por ejemplo, Romeo y Julieta. Romeo estaba bebiendo los vientos por Rosalind pero claro, entra en casa de los Capuletos y se encuentra con Julieta y le borra a su amada anterior y desaparece, se eclipsa totalmente y queda entonces justamente enamorado de Julieta. Todo eso el cine lo ha mostrado muchas veces, pero para que el cine sea bueno, para que la película sea convincente, ese amor y especialmente el proceso de enamoramiento tiene que tener verosimilitud. A veces vemos una película en que se nos cuenta que un joven se enamora de una joven o a la inversa y el espectador no entra en ello, es que no ve por qué. No ve por qué. Yo me acuerdo, yo vi una vez una representación de Romeo y Julieta que hizo el Departamento de Arte Dramático de la Universidad de California en Los Ángeles, donde yo enseñaba. Y la muchacha que hacía de Julieta, una estudiante, estaba muy muy bien, ¿no? Pero el Romeo, realmente, y yo decía, this is an unjustified Juliet. Es una Julieta injustificada. Porque me parecía que no se justificaba aquello, ¿no? Por parte de Julieta. Pues bien, el cine no puede permitirse esto, no puede permitirse que ese enamoramiento que presenta, o ese amor en su desarrollo, sea injustificado. Es decir, tiene que justificarse, tiene que tener verosimilitud estética. Es decir, el amor en el cine aparece como algo intuitivo. Es decir, lo vemos acontecer. Y naturalmente para que lo veamos acontecer tiene que tener ciertas condiciones. De otro modo, se produce una decepción, se produce evidentemente una especie de falsificación de la realidad. No nos lo creemos. Evidentemente nada que vemos en el cine es verdad, es ficción, lo sabemos. Sí, pero tiene que parecer verdad. Para que nos divierta, para que nos conmueva. Aunque sepamos que aquello no es cierto y que luego aquellos actores irán cada uno por su lado, tenemos que verlo con una intuición, tiene que ser evidente ante nuestros ojos, lo cual evidentemente tiene un valor extraordinario para el cine. No solamente, insisto, el proceso del enamoramiento, el cine presenta formas de amor en continuidad, a veces el amor frustrado, a veces el amor traicionado,
Y naturalmente entonces todos los sentimientos y todas las situaciones que podemos llamar complementarias aparecen también en el cine. A veces el amor permanente, el amor conyugal, que puede durar hasta la vejez y hasta la muerte. Todo esto tiene que tener en el cine una mostración, diríamos, y repito, una evidencia que asegure el efecto sobre el espectador. Como ven ustedes, por tanto, los recursos del cine, desde la corporalidad de los actores hasta el primer plano de que he hablado tanto y que representa, claro, el dominio de la expresión, el valor de las facciones, de la expresión, de la manera de moverse, de la manera de mirar, del beso, por ejemplo, en el cine. El beso es una creación del cine, en definitiva, podemos decir, la creación literaria. Se cuenta que en una obra teatral, en la época de la censura, que ha durado tantos años, ¿no?, pues había una escena en que decía "se besan", y la censura lo prohibió. Pero a alguien se le ocurrió una modificación y en el texto puso "simulan besarse". Entonces se aprobó y pudo representarse. Bueno, esto es evidente también. Pues bien, pero el beso en el cine ha sido una cosa de una riqueza de posibilidades y de formas, y yo qué sé, se podría hacer una antología. Bueno, recuerden ustedes aquella película de Tornatore, Cinema Paradiso, ¿no?, en que había el cura que iba cortando los besos en las películas. Yo creo que se podía hacer una especie de antología juntándolos. Era una cosa muy cómica, pero tenía mucho sentido. Es decir, insisto en ese elemento de intuición que da el cine, lo cual hace, claro, hace que sea de una fuerza, de una evidencia, que se convierte en un instrumento fabuloso de educación sentimental. El gran instrumento de educación sentimental en nuestra época ha sido el cine. Lo ha sido la poesía, lo ha sido el teatro, lo ha sido la novela, muy especialmente en el siglo XIX, y en el siglo XX continúa también. Pero en el siglo XX ha sido con recursos distintos, con una intensidad y con una difusión inmensa, el cine. Y no olviden ustedes que cuando digo cine, estoy pensando en la televisión, que no es exactamente lo mismo, pero que evidentemente es un equivalente, y sobre todo en la televisión es donde se ven más películas de lo que se llama propiamente cine, de modo que hay que incluirlo. Y esto lo que hace es asegurar una difusión social incomparable. Las novelas, por ejemplo, han sido muy leídas. Las novelas populares, por ejemplo, en el siglo XIX, las novelas por entregas que se echaban por debajo de la puerta en cuadernillos, todo eso ha sido enormemente leído. Pero al lado de las personas que van al cine y sobre todo que ven la televisión, es una fracción pequeñísima. Es decir, el influjo es inmenso. Y naturalmente el cine precisamente ha mostrado innumerables formas posibles de amor, en su detalle, en su concreción. Y esto evidentemente lo ha convertido en un instrumento de educación sentimental de un poder, de un alcance desconocido hasta ahora. No ha habido nunca nada semejante, ni por la difusión, ni por la intensidad y la inmediatez. Comprenderán ustedes que, por tanto, se podría estudiar, pero naturalmente habría que hacerlo, se podría estudiar, por ejemplo, siguiendo las diferentes épocas, siguiendo las fases del cine, qué efectos ha tenido en las sociedades europeas y americanas, por lo menos en estas, la educación sentimental ejercida por el amor. ¿Qué influencia ha tenido en la vida real? ¿En qué medida lo ha afectado? ¿Y en qué medida tal vez ciertas crisis que se han producido en los últimos decenios en el cine repercuten o van a repercutir o están ya repercutiendo en la situación actual? Se podría estudiar, por ejemplo, qué generaciones han sido condicionadas o afectadas por las diferentes fases del cine. Ustedes imaginen que sería un estudio realmente de un interés extraordinario el ver, por ejemplo, sobre todo en la época diríamos, de iniciación, la época de la juventud,
Ustedes piensen, por ejemplo, cuando se es joven, tiene 15 años, 20 años, es decir, cuando se produce ese despertar a la posibilidad amorosa y se interpreta, se recibe la interpretación del medio ambiente, de conversaciones, de ejemplos, de una experiencia más o menos reducida, de literatura, finalmente de cine, ¿cómo afecta esto? Evidentemente, cada generación es joven en una cierta fecha determinada y, por tanto, ve un tipo de cine, una clase de cine, un estilo dominante que varía. Ustedes imaginen, yo creo que, yo no sé si a algún sociólogo se le ha ocurrido hacer una investigación que requeriría mucho esfuerzo y mucho tiempo, pero que sería verdaderamente apasionante. Nos enseñaría muchas cosas. Ustedes adviertan lo siguiente, y esto sí que me parece decisivo, y es que la experiencia amorosa, la experiencia real, es muy reducida. Es muy reducida porque la experiencia propia, la experiencia personal, directa, es muy limitada. Hay muchas personas que no se han enamorado nunca. La mayor parte han tenido atracción por un hombre o por una mujer, han tenido cariño y muchos se han casado y han tenido sus matrimonios bastante aceptables y tal vez felices. Pero lo que se llama propiamente amor es una cosa relativamente infrecuente. Y si nos formalizamos, si hablamos de enamoramiento en sentido riguroso, es muy infrecuente. En el mejor de los casos es una cosa que acontece una vez en la vida. A veces puede ocurrir quizá 2 veces, 3 veces, en algún caso bastante excepcional. Como ven ustedes, por tanto, es algo sumamente limitado. Además, evidentemente, cada uno es uno solo. Se enamora de otra persona, o pongamos ya, para ser muy generosos, de 2 o 3, y no más, lo cual naturalmente da una limitación extraordinaria. Es decir, la experiencia real es la más importante de todas, pero muy reducida. Pero incluso la experiencia que se tiene de los demás, nosotros somos testigos del amor de los demás. Sí, pero ¿cómo? Muy poco. Porque el amor no es público. El amor es arcano. El amor que es una realidad íntima, íntimo es el superlativo de interior, es algo que por su misma condición es arcano. Dirán ustedes que ahora no. Bueno, ahora no. Ahora es público, manifiesto, se habla de él todo el tiempo, se lo ve incluso en su realización física con gran facilidad. Sí, pero el problema es si sigue siendo amor. Claro, esta es la cuestión. ¿Es posible verdaderamente? Yo pienso muchas veces, por ejemplo, en esos eminentes sexólogos, casi todos son zoólogos, que hacen estudios muy ilustres a fuerza de electrodos y de yo qué sé. ¿Es que es posible eso? ¿Es que eso tiene algo que ver con la realidad humana? Temo que muy poco. Por tanto, el carácter, repito, íntimo, reservado, arcano, incluso en cierta medida misterioso, que tiene el amor, dificulta enormemente la percepción en los demás. Sabemos poquísimo de la vida amorosa de las personas con quienes tratamos, de nuestros amigos. Sabemos poquísimo. Ahora los autores de biografía lo saben todo, claro, naturalmente, aunque sean figuras del siglo XIII. Pero a lo mejor del vecino de enfrente o de nuestro primo o de nuestro hermano no sabemos casi nada. Y tenemos más bien una colección de errores o de ignorancias, de confusiones. Como ven ustedes, por tanto, la experiencia, incluso la experiencia ajena, es muy reducida, es muy limitada. A veces interpretamos los gestos aparentes y no corresponden al fondo de realidad. Ustedes piensen en la cantidad de sorpresas que se están teniendo ahora, que tenemos todos los días. Estamos en una situación en que ya casi nadie se atreve a preguntarle a nadie por su mujer o por su marido,
porque, bueno, es bastante probable que hayan cambiado, ¿no? La gente ahora pregunta, ¿y la familia? Suponiendo que alguna familia habrá. Esto no es una broma, es que está pasando realmente. Ya tenemos un poco de reparo. La gente que tratamos constantemente, no. Pero en cuanto una persona dejamos de verla algún tiempo y la volvemos a encontrar, lo primero que nos preguntamos es, ¿le puedo preguntar por su mujer o por su marido o voy a meter la pata? Y entonces se hace una especie de perífrasis o una vaguedad cualquiera, ¿no? Ahora bien, esto le da más valor al cine, porque el cine nos ha proporcionado la visión intuitiva, la experiencia irreal, virtual, pero experiencia de innumerables formas de amor, a diferentes edades, en diferentes niveles sociales, en diferentes países, en diferentes razas. Entonces, tenemos ante nosotros un panorama inmenso, detallado, preciso, con una ilustración fabulosa. Dirán ustedes, sí, pero es irreal. No importa. Husserl, cuando habla precisamente del análisis fenomenológico, admite que la experiencia puede ser real, efectiva o imaginaria. Y tiene el mismo valor. Justamente, la experiencia cinematográfica justamente tiene valor. Nos muestra qué es el amor. Sí lo es, precisamente, sí es precisamente amor y tiene esa verosimilitud estética que nos permite verlo como amor, vivirlo como efectivamente amor. Por tanto, representa una fabulosa, increíble dilatación del horizonte. Lo curioso del caso es que se está produciendo al mismo tiempo un abandono de eso, un angostamiento, una reducción a lo puramente biológico, casi a lo zoológico, que está anulando ese enriquecimiento personal, el enriquecimiento de las posibilidades de la persona como tal persona que el cine proporciona. Y a última hora es curioso porque el cine mismo, que había sido el reducto, el último reducto en que el amor tenía plena vigencia, ya la literatura estaba bastante amenazada, bastante minada por otras cosas. No es que haya desaparecido de la literatura, pero si ustedes leen literatura de los últimos decenios, verán ustedes como ya no es tan seguro ni tan frecuente que se trate propiamente de amor. Pero el cine sí, el cine continuaba, hasta que ha empezado a claudicar. Ha empezado también a dejarse penetrar por otras cosas, en parte por nutrirse de esa literatura en que el amor no aparece, en parte porque se ha creído que lo que interesa es precisamente eso más bien zoológico, lo cual es un error, porque además es aburridísimo, es de una tremenda monotonía frente a la riqueza inagotable de lo personal, de lo humano. Y entonces, evidentemente, lo que por una parte ha significado una ampliación del horizonte, por otra parte ha supuesto una retracción, una especie de confinamiento. Y hay un aspecto más, y es lo siguiente, y es que el cine también en ocasiones nos presenta épocas que no son la nuestra. Hay un cine que no necesita tener un propósito histórico. Hay naturalmente, como hay la novela histórica y el cine histórico, a veces la novela histórica pasa al cine y tiene una recreación cinematográfica, pero en todo caso se presentan realidades y relaciones amorosas en otras épocas. Y entonces el cine nos traslada a estas épocas, nos traslada a formas de vida distintas, nos traslada a supuestos sociales que condicionan la figura del varón, la figura de la mujer y sobre todo de sus relaciones. Y entonces nos hacen ver posibilidades del amor que no son actuales, que no son reales,
pero lo han sido. Y al verlas en el cine, al revivirlas en el cine, en cierto modo los incorporamos a nosotros mismos. Es decir, nos permiten entender cómo se ha amado o cómo se ha podido amar en otras épocas, en otras sociedades. Y entonces escapamos a la limitación del presente, a la limitación de la sociedad en que vivimos, y nos ponen en presencia de ese inmenso hecho, de ese inmenso fenómeno humano que es el amor, con todas sus consecuencias. Y si esto se aprovecha, si el cine no renuncia a esto, y si los espectadores tienen en cuenta eso que han visto, eso que en definitiva diríamos han aprendido, podría ocurrir que el panorama de la relación varón y mujer, y la relación amorosa en particular, hubiera recibido del cine un grado de amplitud y de perfección y de intensidad que no se podía ni imaginar siquiera hace un siglo. Continuaremos.